Los invito a recorrer el Museo Municipal de Arte Ángel María de Rosa, más conocido como el MUMA. Que tengamos este museo hoy aquí fue gracias a dos grandes escultores juninenses, Ángel María de Rosa y Juan Donato Comuni. Ambos, en la actualidad, en este museo tienen salas permanentes con su obra patrimonial, pero el primer muestra de inauguración fue en 1944, justamente el 3 de abril, en los salones del Consejo Deliberante del Palacio Municipal. Las primeras obras patrimoniales que tuvieron lugar en esa inauguración fueron creciendo hasta llegar a un número aproximado de 1000 obras patrimoniales. En particular, nos encontramos recorriendo la muestra de Posar a Crear, una muestra que se originó en el mes de marzo, en el marco del mes de la mujer. Los distintos museos e instituciones decidimos crear este espacio para que los museos sean el escenario de artistas mujeres creadoras. En particular, este museo tiene ese escenario de esta muestra en la que las obras patrimoniales salieron del depósito y están en exposición, obras de más antigüedad a más actuales. En particular nos encontramos viendo este óleo que en este marco tan glorioso y dorado justamente nos muestra un retrato de una mujer realizado en óleo, donde estos detalles en rojo, en el labio y en las uñas, dan ese detalle, ese acento que contrasta muchísimo con la obra que tenemos por acá, que es un dibujo en tinta, que es donada mucho más actualmente, en 2018, un dibujo en tinta realizado, fíjense, las distintas tramas que dan forma a este pulpo, a esta medusa, con las diferentes zonas de luces y sombra, la intensidad de la trama, da cuenta de esta artista que la decidió donar tras una muestra grupal que tuvo acá en el museo. Si continuamos, vamos a ver que desde una propuesta curatorial vamos a encontrarnos con diferentes tipos de obra, en este caso un dibujo en pequeño formato, donde la técnica y el trazo del artista se puede ver en detenimiento, como acá, donde vemos un paisaje donde la pincelada empieza a tener más protagonismo. Justamente fíjense los detalles en el marco, en los carteles que se incorporan en los marcos, dan cuenta también de los años que van pasando y las tendencias en el arte cómo van cambiando. En este caso nos encontramos con otro óleo creado en 1939, fíjense el paso del tiempo, cómo también va marcando la pintura. Y si seguimos por acá, vamos a encontrarnos también con una escultura realizada en piedra, justamente realizada en 1935. Esta obra es una escultura tridimensional. En este caso, la figura de la mujer tiene un protagonismo muy grande. Es una figura que está algo abstracta. Fíjense cómo pierde la figuración, pero nos detenemos en el rostro y en el pelo de la mujer. Es una piedra donde tiene distintos niveles de trabajo. Es justamente la templanza, se llama esta obra, que contrasta totalmente con la que tiene enfrente suyo, que es una escena de Tikara, una pintura de paisaje, donde podemos ver lo característico de esas calles, justamente con los colores y los paisajes, el paisaje, la luz, cómo va trabajando la pintura, para luego encontrarnos también con esta obra que también es un paisaje un poco más abstracto quizás, de las rocas de Miramar, decidió llamarse. Algo que es muy protagonista en este cuadro también son los colores tierra, las pinceladas del artista, dan cuenta de esa huella que va justamente acá, Carmen. Esta obra fue donada en 1940. Por último, vamos a continuar en este recorrido, en esta sala de este museo que justamente en la sede actual en la que nos encontramos fue recién en 1978, donde pudimos encontrar este lugar que fue un mercado municipal, y estos recovecos justamente son el escenario de diferentes obras, como las de hoy, las que estamos recorriendo hoy. Esta obra fue creada en 1941, también es un paisaje, va siguiendo una tendencia de paisajes donde el color, la pincelada, la vista, ¿no es cierto?, una vista de un paisaje amplio, donde los detalles de los árboles, la pincelada y los colores van cubriendo nuestro ojo, que por ahí se diferencia un poco con la que tenemos a un lado, ¿no es cierto?, en este Mendigo Ciego se llama esta obra, que es un óleo creado en 1942, que tuvo un proceso de restauración, ya que el mismo aceite del óleo oscureció la obra, y tras un proceso de restauración se recuperó y se ve con más claridad. Nos encontramos en otro rincón de este recorrido de Posar a Crear, esta muestra que decidimos traer obras patrimoniales del depósito a la sala, en comunicación una con la otra, donde las artistas
con diferentes técnicas y diferentes predisposiciones fueron creando sus obras. Van a notar la diferencia también en los enmarcados, en los procesos creativos de cada una, diferentes también años de creación. En este caso es una obra de 1968, una técnica mixta. El detalle del marco da cuenta también de un paso de un tiempo, de la dedicación a también a un marco, a diferencia del que tenemos al lado, que es más relativamente cercano, 1975, una fotografía de una artista muy conocida nacional e internacionalmente, que fue captando retratos de personajes conocidos y famosos en su momento. A un lado encontramos un paisaje que da cuenta también, una puerta, ¿no es cierto?, una obra en donde hay un personaje allí escondido que nos invita a verlo con detenimiento. Son este tipo de obras que nos quedamos asombrados con el detalle y la precisión de la técnica y lo realista que parece. Es una obra de óleo realizada en 1975 también, que bueno, lo podemos diferenciar a su vez con las técnicas que nos vamos encontrando. En este caso es un textil, una obra realizada con un material noble, que tal vez no tenga tanta protagonismo como tal vez puede ser un óleo o una fotografía, pero seguimos encontrando este tipo de obras dentro de nuestro patrimonio, donde los hilos, las lanas empiezan a ser la herramienta para poder decir y crear obra. Esta es una textil que se llama Los Faroles, realizada por Violet, que está hace un tiempo aquí en nuestro patrimonio. Luego nos encontramos con obras de menor tamaño. Fíjense cómo van variando las proporciones, las técnicas. En este caso es un grabado, que es una técnica que nos permite obtener varias imágenes de una misma imagen, ¿no es cierto?, a partir de una matriz. Esto, fíjense que por debajo dice PA, significa prueba de artista, es decir, que está intervenida de alguna manera, por lo tanto esta copia es original. Es realizada en 1977, se llama El Aljibe. Fíjense, algunas veces los títulos también nos dan a entender ciertas cuestiones. Cuando la obra es figurativa a veces nos acompaña y otras veces nos dan a entender otras cosas. Fíjense acá el detalle de esta obra, que decidimos ponerla acompañando por el tamaño, ¿no es cierto?, las diferentes proporciones y técnicas. En este caso es un óleo pintado sobre una hoja y la siguiente es una pintura de lápiz, una obra de lápiz. Pintura es un dibujo a lápiz, realizado en 1978. Fíjense el tamaño, la proporción, cómo cobra otro protagonismo también el alrededor, ¿no es cierto? Cómo las obras van también teniendo un diálogo entre sí. Este es otro grabado, pero fíjense qué diferente al primer grabado que vimos. Sigue siendo la misma técnica en donde permite a través de una impresión obtener varias copias, pero en este caso es una obra donde el color y la figuración tiene otro discurso, este grabado. Por acá volvemos a una tradición, a una obra más tradicional, una naturaleza muerta, una obra donde las formas orgánicas de la flor, de la tela que va cayendo por esa silla, es una obra muy figurativa, pero a su vez tiene un grado de abstracción que va perdiendo, ¿no es cierto?, ese parecido. Es una obra realizada en 1980 y fíjense cómo al recorrer este otro lado nos encontramos con otras obras. Estos recovecos que tiene el museo nos invita a meternos y encontrar estas obras que justamente son parte del patrimonio en diferentes años, como esta es de 1980. Vamos a ver mucho más expresión, más abstracción tal vez de la figura, más sombría quizás por los tonos tan bajos, a diferencia tal vez de la luminosidad de estos paisajes, una naturaleza muerta más bien abstracta, siguiendo una línea de arte argentino que va perdiendo la figuración, similar tal vez a un Petoruti, por así decirlo, donde los colores y las zonas de luminosidad se van fragmentando. Y por último, en este recorrido, en esta parte del museo, nos encontramos con esta pieza, que es una cerámica que recuerda un poco aquellas ceremonias o piezas donde el dibujo da cuenta de un cuento, de un relato. Las formas zoomórficas entre animales y personas va teniendo un poco el lugar en esta obra, se llama Ritual. Fíjense que tiene un poco de eso en todo el recorrido de la pieza. Justamente es una pieza que se puede recorrer 360 grados y desde arriba encontramos esa escena en relieve de la pieza cerámica. Continuando con la pieza cerámica que vimos anteriormente, en la zona central del museo nos encontramos con esta pieza cerámica que es más bien una instalación que fue parte de un premio del Salón Nacional cuando originalmente se realizaban en este museo.
Hoy se realizan en el MACA, en el Museo de Arte Contemporáneo. Esta obra es patrimonio del museo, de un artista de la ciudad vecina de Rojas, que tiene justamente este carácter de instalación donde ocupa un espacio, invita al espectador a recorrerla, se arma y se desarma, es decir, una obra que va mutando, pero que tiene esta predisposición a que el espectador la vaya recorriendo, estas diagonales, estas formas de hongos que se van desprendiendo de su base. Y continuando con esta misma técnica de cerámica, nos encontramos con esta obra, Sol Rojo, realizada en 1993. De esta artista tenemos otra obra que es parte de nuestro patrimonio, que tiene esta característica de utilizar este tono rojo y cálido, ¿no es cierto? Este tonos cálidos para generar contraste con esta base oscura de la cerámica. En cambio, fíjense la diferencia en cuanto al recorrido. Aquella obra tenía muchas más diagonales, en cambio esta es más estática, pero invita al espectador a recorrerla 360 grados, a diferencia de esta pintura, que justamente es una pintura bidimensional, que nos invita a recorrerla de frente, digamos una visión frontal de la obra, pero que la técnica de óleo y justamente la espesura de la pintura da esos relieves y esa textura de la pintura que es muy interesante. Es una artista que tiene un recorrido muy importante en lo que es nacional, siempre representa escenas características de diferentes lugares de nuestro país. Y nos encontramos con otra pieza, fíjense cómo vamos variando de técnicas, formas figurativas más abstractas, como esta pieza que también es cerámica. Fíjense también la técnica, cómo puede ir variando y las diferentes tonalidades que puede ir adquiriendo la arcilla al pasar por diferentes procesos y con diferentes pigmentos, y obviamente las formas que cada artista va encontrando para expresar su obra. Continuamos en el recorrido de esta muestra de Posar a Crear en otro espacio, en otro de los recorridos o de las propuestas que tenemos en este museo, donde otra pieza cerámica tiene lugar, una pieza que podemos apreciar las diferentes posibilidades de esta técnica, donde la arcilla, a través de diferentes pigmentos y tiempos en el horno, va adquiriendo diferentes apariencias, que contrasta muchísimo con las obras que por ahí tenemos en pared, donde en este caso Teresa Prieda en el año 1988 nos dona esta obra, un óleo que con el título nos invita a introducirnos en ese centro, en ese infinitum negro en el centro que justamente hace al protagonista de esta obra, ya que los tonos alrededor son más bien altos, no tiene tanto protagonismo la técnica, sino más bien el título y la forma de crear. Al igual que Gracia Cutuli, que es una artista reconocidísima en Argentina con su técnica de textil, donde el entramado, las líneas en cuanto a hilados van teniendo protagonismo. Fíjense los diferentes niveles y colores y técnicas. Esta es una obra donada en 1988. Tratamos de generar en un discurso curatorial no solo ordenar y organizar por color o protagonismo o comunicación entre las obras, sino también en los años en los que fueron donadas estas obras por artistas que en diferentes años fueron teniendo lugar en exposiciones individuales o grupales o también donando obra al museo gracias al cariño que tal vez tienen a esta institución o a los artistas que lo formaron. Esta es una fotografía que fíjense en cuanto a técnicas cómo va variando en el mismo recorrido, diferentes propuestas de esta artista donde la línea horizontal protagoniza el collage digital con diferentes formas, nos invitan a recorrer a lo largo de esta obra que fue donada en 2007, que también hace a una muestra que tuvo, se llama Cristina Frescas. En este caso es otra pieza cerámica que nos encontramos, fíjense la comunicación en cuanto a tonos y colores con la fotografía que por ahí generan una comunicación. Aquí nos encontramos con la cerámica con la introducción de otros materiales como puede ser el metal, la forma de ese ángulo, de esa línea diagonal, la hace variando, fíjense los brillos de la cerámica, de los pigmentos que se pueden lograr. Es una pieza muy interesante en cuanto a contraste y el uso de otro material que no es cerámico. Esta es una obra de cerámica de Susana Bota, que también es una artista que ha tenido muestras individuales y grupales aquí en el museo. Y para continuar en este recorrido encontramos otra pieza cerámica, pero fíjense la diferencia en cuanto a la figuración. Fíjense cómo nos encontramos piezas que por ahí recuperan o reconstruyen piezas tradicionales como puede ser una vasija o un jarro. Se construye, en este caso es una pieza que recupera la figura de un rostro, también algo estilizado,
pero seguimos detectando las facciones de este rostro que también nos invita a recorrerlo en un tono más uniforme, que tiene una continuidad con los valores de esta pared, de esta parte de la obra, en donde esta fue una obra donada en 2009, una fotografía que se comunica o tiene una continuidad tal vez en los valores de la obra siguiente, que es un dibujo, es un tríptico, es decir, realizado por 3 partes, una obra conjunta, una obra total, donde hace el dibujo de ciertas partes de arquitectura. Es una obra realizada por Rosana Guardia, que también tuvo muestras individuales y grupales. La técnica es muy preciosista y también trabaja mucho los cambios de perspectivas para lograr este tipo de obras. Es la exdirectora de la Escuela de Arte Sur Solar y tiene una gran cantidad de obras en nuestro patrimonio. Damos por terminado el recorrido de esta muestra de Posar a Crear en el Museo Municipal de Arte Ángel María de Rosa. Espero que hayan disfrutado de este recorrido desde sus casas y que pronto podamos hacer uno nuevamente.